Bendiga ricamente, bienvenido a su programa Enfoque a la Familia. Le habla el pastor Rommel Rodríguez de Iglesia Ebenezer. Es un gusto para nosotros estar una vez más en este programa que es de gran bendición para todos nuestros oyentes de este programa. Bien, y queremos saludar a nuestro hermano José Argüello, de donde él se encuentre. Deseamos que nuestro Señor le bendiga ricamente y le fortalezca. Amén. Hoy estuvimos en la tarde visitándole y se gozó de una manera especial. Gloria a Dios. Y también nuestro invitado, el que tenemos hoy en esta hora, estuvo con nosotros y nos gozamos. Y bueno, nuestros hermanos, quienes conocemos a nuestro hermano José, denle una llamadita, motívelo, como lo hemos dicho los presentadores de este programa. Amén. Como hermano Josué, nuestro hermano Cámara, que les han invitado a que le den una llamadita a nuestro hermano José Argüello. Amén. Porque este programa es de gran bendición para todos ustedes y personas que también miran por primera vez este programa. Ellos han recibido la atención de este mensaje. Así que damos gracias al Señor por esta noche que Él nos permite estar una vez más. Amén. Y vamos a gozarnos. Si usted desea comunicarse con nosotros, ahí está el número en pantalla. Puede llamarnos o nos deja un mensajito y le vamos a atender después con mucho gusto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Para eso estamos. Gloria a Dios. Y bien, para mí es un gusto, un placer que esté conmigo en esta noche mi amigo, mi hermano en Cristo y mi paisano y ministro en el Señor, pastor Andrew Sobalbarro, que él está por esta área visitándonos y gloria a Dios, indudablemente ha sido de gran bendición él para muchos y quiero darle la bienvenida, hermano Andrew. Amén, bienvenido a este programa Enfoque a la Familia y bueno, nos gustaría que se presente y nos diga cómo le ha ido por acá y a la vez presente el ministerio que el Señor le ha dado en sus manos. Ya tenemos como sobre 5 años conociéndonos desde que ha venido por estos lados y hemos sido amigos desde ese tiempo. Amén. Y de vez en cuando nos comunicamos y gloria a Dios, es una bendición que ahora esté aquí. Amén. Por favor, varón. Amén. Muchas gracias, pastor Rommel Rodríguez. Es un privilegio estar aquí en este programa de Enfoque a la Familia. Como decía el pastor Rommel, mi nombre es Andrew Sobalbarro. Soy pastor en la ciudad de Matagalpa, en Nicaragua. Matagalpa es el centro de Nicaragua y el centro del continente americano. Por gracia y misericordia de Dios, soy pastor. Le sirvo al Señor en el ministerio del pastorado en la ciudad de Matagalpa. Soy esposo y padre de 2 hijos. La iglesia que pastoreo en Matagalpa es Iglesia Cristiana La Cosecha, donde Dios nos está permitiendo proclamar la palabra, proclamar salvación, restauración y ser de bendición a nuestra ciudad. Andamos aquí por el área de Los Ángeles y sus alrededores, predicando en algunas iglesias, compartiendo con algunos pastores y le damos gloria a Dios por su respaldo, que ha sido evidente. El lunes, con el favor y la gracia de Dios, estaré regresando a Nicaragua para seguir sirviendo a nuestro Dios. Es un privilegio estar aquí y muchas gracias, pastor Rommel, por haberme invitado y tomarme en cuenta para compartir de la palabra de Dios y ser de bendición y de edificación a aquellos hogares, a aquellos matrimonios, a aquellos hijos, para la gloria y honra de Dios. Amén, gloria a Dios, amén. Y por supuesto que nosotros somos testigos del ministerio que
que pastorea e inclusive ha servido a la comunidad, ha llegado a esos pequeños lugares remotos donde hay necesidad. Y nosotros, como iglesia misionera, hemos mandado pues ofrenda esporádica, ¿verdad? No voy a decir que cada mes, ¿no? Ha sido algo esporádico, y porque hemos visto prácticamente la necesidad. Amén. Así que muchos de los que lo conocen y lo van a ver, pues van a entender que eso es una gran verdad. Amén. Gloria a Dios. Así que qué bendición es tener a Andrew con nosotros, hijo de pastor. Amén. Y así que es algo muy especial, ¿eh? Muy bien. El tema de esta noche es: ponga a Dios en primer lugar. Ponga a Dios en primer lugar. Va a ser es un tema muy interesante, y el objetivo es de que usted comprenda de que nuestro Señor sencillamente quiere que le conozca más. Es verdad, usted ya aceptó al Señor Jesucristo, su familia compone ese núcleo de la fe, pero es necesario que siga creciendo más, porque entre más crecemos, vamos a ser más fuertes. Entre más instruimos, vamos a caminar mejor, y entre más nos disciplinamos, vamos a mantener esa postura que le agrada al Señor. Amén. Así que vamos a meditar en eso en esta noche, y deseamos que sea de suma bendición para usted, para todas las familias. Gloria al Señor Jesús. ¿Sabe que todo matrimonio, por supuesto, debe de mantener esta prioridad ante la soberanía de Dios? Todo matrimonio. Y por supuesto que lo mismo nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos. Pero esto es muy importante entender, que el Señor es soberano, nuestro Dios es soberano. Y reitero, ya aceptamos al Señor Jesucristo, pero no es sencillamente quedarnos ahí. Creo que nuestros hijos, cada día, como nosotros, debemos de entender la voluntad de Dios, lo que Dios desea para nuestras vidas como familia. Y de esta manera también, si nosotros entendemos la soberanía del Señor a nuestras vidas, hacia nuestros hijos, de igual manera, nosotros vamos a proyectarle a nuestros familiares o amigos esto que se amerita en estos tiempos de mucha necesidad. Así que vamos a reflexionar en eso. Me gustaría, Pastor Andrew, si quiere dar ahí una introducción a lo respecto a esto. Dios es soberano, como usted decía, Pastor Rommel. Dios es soberano, y Dios es la respuesta para el ser humano. Dios debe ser la prioridad de toda persona. Jesús dijo que sin Él nada podemos hacer. Debemos de iniciar cuál es la prioridad que tú tienes en tu corazón. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus anhelos? Y si Dios no está presente en el corazón de la persona, como base principal del proyecto de su vida, va a haber fracaso al final. Sí. ¿Sabe que me llamó ahorita la atención esto? Si el Señor no está presente. Eso indica muchas veces de que, aunque hemos aceptado al Señor Jesucristo, muchas veces esa fe que el Señor Jesús desea para nosotros se minimiza, precisamente porque se necesita buscar. Entonces hay que asegurarse de que el Señor esté siempre en nuestras vidas, porque lo ha dicho: si el Señor no está ahí, entonces pues va a haber problema. Y lo que queremos, lo que deseamos, el deseo del Señor, así como
miles de pastores, siervos, anhelan que las familias crezcan espiritualmente, estén alentadas, estén llenas del Espíritu Santo de la palabra. Y para esto nos gustaría compartir con usted unas bases bíblicas y me gustaría ver el ejemplo que encontramos en la vida de Moisés, cuando Dios llama a Moisés y es Dios quien lo dirige, es Dios quien le enseña, es Dios quien le indica el consejo para el pueblo de Israel. Ahora, ¿nosotros podemos aprender algo del pueblo de Israel? Sí, claro, a través de la palabra. Y me gustaría tener como base Deuteronomio capítulo 31, versos 12 y 13, para que entendamos que esta era la voluntad de Dios para con los hijos de Israel y para con los hijos de Israel, para su descendencia prácticamente, sucesivamente. Y me gustaría que abordáramos el verso 12, que nos dice: harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuidan de cumplir todas las palabras de esta ley. Notemos algo muy interesante. Nos habla de los varones, de las mujeres y los niños, pero también extranjeros. Es decir, que los extranjeros eran los que no estaban en el linaje real de Israel. Sin embargo, la voluntad de Dios es que también los extranjeros escucharan este mensaje tan importante. Entonces, hay dos cosas importantes que nosotros debemos de entender y que se hacen difícil porque uno no abre precisamente su oído, no abre su mente. Y cuando el Señor quiere intentar de enseñarle algo bueno, muchas veces se entiende por malo, Entonces hay que entender que siempre el mensaje de Dios va a ser bueno y va a ser el enfoque para que nosotros reflexionemos cuál es nuestro camino. Entonces, ¿por qué sucede esto, Pastor Andrew? ¿Y qué podemos hacer para dejar de minimizar el escuchar? Porque esa es la dificultad. Si notamos, el enfoque es para que oigan y aprendan. Pero esto se ha minimizado. ¿Qué podemos hacer al respecto? Debemos de poner mucha atención a lo que Dios dice. Amén. La atención a la palabra, al consejo de Dios, es lo que va a determinar el rumbo de nuestra vida. Y es que nosotros somos seres tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Pero lo espiritual abarca lo corporal, lo material, trasciende a todas las facetas de nuestra vida. Y la vida espiritual que nosotros tenemos y es parte de nosotros, es donde Dios quiere hacer conexión con nosotros mismos. La palabra de Dios, como lo dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es necesario enfocarnos, es necesario darle el lugar debido a la palabra de Dios, porque Dios no solamente quiere tu bienestar espiritual, Él quiere el bienestar familiar, el bienestar matrimonial. La palabra de Dios está llena de consejos, de dirección para nosotros escoger el rumbo correcto para nuestra vida. Y es necesario escuchar. Si una persona tiene media hora o una hora para ver el noticiero, para escuchar qué es lo que pasó en el día, si una persona en su teléfono pasa 3, 4 horas al día en un teléfono, ¿por qué no leer un momento la palabra de Dios? Para leer
y discernir lo que Dios nos dice. Y estas plataformas son importantes, un canal de televisión, una radio, para que las personas se tomen el tiempo de escuchar el consejo que Dios quiere para su vida. Amén. Y en este caso, este programa, ¿verdad que sí? Ahora, me llama la atención esto de que hay que darle lugar a la palabra de Dios. Y esto es lo que se minimiza, esto es lo que no se hace. Pero precisamente es porque no se pone atención. Ahora, el hacer esto, el darle prioridad a la palabra de Dios junto con la familia, nos va a llenar de beneficio. Si usted nota, el deseo del Señor es que aprendamos, que aprendamos, gloria al Señor, y temamos al Señor y obedezcamos al Señor. Entonces, si quiere una familia con fortaleza, que esté firme, que siempre estén motivados, va a ser el obedecer la palabra, el temer al Señor, el practicar el consejo de Él, que esto es lo que necesita cada familia. Amén. Vamos a ver que si esto se hace de una manera tan práctica, vamos a poder caminar bajo esa esperanza, bajo ese temor, sin temor, sin miedo, porque andamos caminando en la obediencia de la palabra. Es un beneficio, queridas familias, o sea, hay que darle lugar. Vamos a ver el siguiente verso, y esto es muy importante, porque nos dice, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Amén. Gloria a Dios. Creo que el objetivo del Señor es que nosotros le dejemos saber a nuestros hijos quién es el Señor. Amén. ¿Sabe que hay niños que bueno, no vamos a decir que la iglesia, ¿verdad? La iglesia oficial, pero hay niños de padres que pues, no temen a Dios, que no saben quién es Dios, no saben quién es el Señor. ¿Sabe que cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos lo que nosotros, obviamente que debemos de empezar nosotros, los matrimonios, sí, el padre de familia, la madre, va a haber resultado cuando nosotros le enseñamos a ellos. ¿Sabe que hace unos días Elizabeth, mi niña que tiene 8 años, le preguntaba a su mamá, increíble, 8 años, yo quisiera que el Señor Jesús me hable. ¡Wow! ¿Qué niños preguntan a esa edad? Pero ¿por qué ella pregunta eso? Porque se le está enseñando, se le está instruyendo, sabe orar, puede orar, y eso es lo que los niños necesitan aprender. Note el amor de Dios, el interés de Dios. Dios es el primero que está interesado de nosotros. El Señor está interesado totalmente de nosotros. Y aquí lo notamos, porque el Señor le dice a Moisés, y los hijos de ellos que no supieron, oigan. ¿Oigan qué? Lo que pasó allá en Egipto, la maravilla de Dios, cómo el Señor los sacó de Egipto. Y bueno, fueron muchas cosas tan especiales. Entonces, sencillamente la clave aquí es
entender el mensaje de Dios, obedecer. Entonces, ¿cómo podemos en un matrimonio dejar que la lectura de la palabra de Dios sea nuestra guía? ¿Cómo podemos dejar que las palabras del Señor reboten en nuestros pensamientos? Cuando Dios es el centro de nuestra vida, cuando Dios es el centro de un matrimonio, de un hogar, Dios es glorificado y Dios es compartido. Dios es el tema en esa familia. Tener hijos o ser padres es una responsabilidad grande. El procrear es una de las más grandes bendiciones que Dios nos ha entregado. Así es. Y dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos. Es gran estima el fruto del vientre. Entonces, si la palabra de Dios está en nosotros, debe estar también en nuestros hijos. Debe de predominar la palabra, el consejo oportuno de Dios. Usted decía el ejemplo de su hija. ¿Por qué quiere su hija escuchar a Dios? Porque sabe que Dios habla. Sabe que Dios habla y nosotros sabemos que Dios habla de muchas maneras, pero Dios es un Dios que constantemente está hablando a la humanidad que lo necesita. Y debemos de establecer prioridades. ¿Cuáles son nuestros temas de conversación con nuestros hijos? Por los afanes de la vida, por las ocupaciones, por las ocupaciones, a veces se nos escapa el mejor momento. El mejor momento del día es el momento que nosotros pasamos con Dios y con nuestras familias. Y hay que abrir un espacio diario para dar y compartir el alimento espiritual que tanto lo necesitamos, que marca nuestro presente y marcará nuestro porvenir. Entonces, si Dios es prioridad, su palabra es prioridad. Y la palabra de Dios es tesoro. La palabra de Dios es la mayor y la mejor riqueza que una familia puede tener. La palabra es importante, tanto que Pablo dijo que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, dame fe. Y Dios nos haría esta pregunta. ¿Qué tan apegado a mi palabra eres? ¿Qué tan dado a la lectura de la palabra tú eres? ¿Qué tanto escuchas el consejo que se te da en la iglesia? ¿Qué tanto escuchas el consejo que se te da en privado en la oficina pastoral o la instrucción? A medida que nosotros conocemos quién es Dios a través de su palabra, cómo Dios opera, nosotros nos vamos llenando de fe, de fortaleza, de crecimiento y conocimiento. Y si tenemos la palabra de Dios en nuestra familia va a ser una familia sólida, una familia de fe y una familia creyendo siempre que Dios es un Dios que da promesas y cumple promesas. Amén, gloria a Dios. Hay que recordar que nuestros hijos nacen y crecen Así es. sin saber quién es Dios. Sí, sí. ¿Verdad? Pero es ahí donde entramos a enseñarle y decir, yo era esta persona antes, pero ahora soy de Jesús. Amén. Y he crecido y le proyecto fe a mis hijos y le enseño a mis hijos, le damos testimonio a los hijos. Esto es lo que requiere cada matrimonio. Preguntaba en cámara, ¿cuál es el diálogo que tiene usted como padre y como madre con sus hijos? Muchas veces se toman otros temas, pero no el tema de lo más grande, de la riqueza que pueden encontrar aquí en la palabra de Dios. Le compramos Biblias a nuestros niños, ¿verdad que sí? Pero se las compramos y les decimos, léanla, pero no les decimos en qué libro empezar. Me llamó la atención una abuela que le compró a sus nietos una Biblia y eso me llenó a mí de ánimo, de admiración, porque noté de que
era un regalo que casi no se da a los nietos, no se dan a los hijos. Y sí. se regalan otros tipos de cosas, ¿verdad? Pero menos la palabra de Dios. Ahora, cuando usted le regale una Biblia a su hijo o a su nieto, entonces déjele tarea. Note muy bien que el consejo que el Señor estaba dando a Moisés es que le dijera al pueblo de Israel: dile a Israel que esto es lo que tienen que enseñarle a sus hijos. Por eso Israel hasta este momento, Israel es una nación bendecida, una nación donde el Señor cumple sus promesas, ¿verdad? Claro que hay desobediencia como todo, pero notamos que ellos tienen una disciplina como familia. Sí. Y eso es admirable. A ellos se les enseña la escritura, el Torá, que ellos le llaman, se les enseña a trabajar, se les enseña a estudiar, por supuesto, secularmente. Y esto es lo que en nuestra cultura latina es lo que no se hace, ¿verdad? Sí podemos hablar del estudio literal, por supuesto, pero como cristianos nosotros tenemos que hacer esto siempre. ¿Sabe que no es porque yo estoy en cámara aquí, ¿verdad? Pero si digo esto es por testimonio. Claro. Y lo que digo es algo verídico. Yo como pastor, por misericordia del Señor, mi esposa es una de las personas que de lunes a viernes ella toma un libro que lo lleva como devocional. Por cierto, está ya en Segunda de Corintios, que desde Mateo han trabajado sí. Con mis niños, y con Enoch y Elizabeth, y ella se ha enfocado en enseñarle en esa área, llevar algo en orden, algo en disciplina. Ella lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ellos no lo van a hacer. Sí, sí. ¿Verdad? Andrew comentó hace un momento, muchas veces alguien puede estar en cuatro horas en el celular o media hora en las noticias, etcétera, pero en la escritura muy poco o no se hace. No se hace. Sí. Qué bueno que fuera muy poco, porque ahí se empieza. Sí, sí. Usted dijo, la fe viene por el oír. Qué bueno, gloria a Dios, muy poco, pero yo creo que no se hace. Y si se hacen, gloria a Dios, felicitamos a esas familias, a esos padres, gloria a Dios, que llevan una disciplina así. Pero es necesario, hermano y querida familia, amén, esto lo hemos hablado siempre, que en la iglesia nos vamos y nos gozamos, los niños reciben sus clases de escuela dominical y eso es bueno, todo es una bendición. Pero no termina el trabajo ahí, sí. Tiene que seguir en la casa, ¿verdad? Los padres son los maestros, ellos deben de convertirse ahora en maestros bíblicos de sus hijos. Amén. Pero, los padres somos los que estamos en casa con ellos. Exacto. Nosotros creemos que la responsabilidad de la educación de nuestros hijos la tienen los profesores en la escuela secular y lo tienen los maestros de escuela bíblica en la iglesia, donde la responsabilidad principal está sobre nosotros. La palabra que nosotros escuchamos, la palabra que nosotros leemos, es necesario compartirla. Es bien difícil cuando en una familia la palabra o el estudio de la palabra de Dios no es un hábito. Cuando hacemos de la palabra de Dios un hábito, algo cotidiano, algo que lo debemos de hacer a diario, algo que lo debemos de disfrutar, pues va a pasar eso, se va a disfrutar ese gran tiempo. Y la palabra de Dios marca nuestra vida. La palabra de Dios trae fe, trae sanidad. Y la palabra de Dios nos mantiene guardados para el Señor en este siglo, en este tiempo, donde miramos que la degradación de valores es evidente.
Amén. Eso es muy interesante. Habló una palabra clave, hábito, y esto es lo que se debe de hacer. Precisamente reiteramos lo que dice mi hermano, porque estamos viendo cada día la situación que es grave en el mundo, prácticamente. Y tenemos que ayudar a nuestros hijos. Ahora, ¿qué podemos hacer para que ellos tengan un crecimiento espiritual? Nosotros somos los responsables, hemos dicho. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos enseñarle a nuestros hijos? A que tengan un buen control de fe para sus vidas. Cuando hacemos esto, van a ser hijos que van a ir creciendo poco a poco en fe y por supuesto pueden ser ejemplo para la misma sociedad. No dudo que en las escuelas hay adolescentes y jóvenes que son de padres cristianos y que son jóvenes que están marcando algo diferente, no dudo de eso, pero son contados y hay más jóvenes que están prácticamente cautivos por el mal que por el bien. Sí. ¿Sí? Entonces, qué especial sería entender el testimonio de esos adolescentes jóvenes que se le está sembrando en la palabra. Y me gustaría compartir Proverbios 20:11, algo que Salomón comenta y dice: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. ¿Cuáles son los hechos de los jóvenes hoy en día? Podemos ver el lado bueno y podemos ver el lado negativo. Pero si hay una conducta limpia y recta, entonces va a ser algo tan especial que va a ser admirado. Sí. No sé, hermano, Pastor Andrew, ¿qué opina sobre este verso? Que las acciones de toda persona definen quién es la persona. Uh-huh. Este verso dice que el muchacho es conocido por sus hechos. Como padre es importante, y recalco en esto, qué mensaje dan sus hijos con su comportamiento. Si un adolescente dice con permiso a la hora de pasar en medio de dos personas, si pide la palabra para participar en una conversación, si saluda cuando llega de afuera hacia adentro o de la escuela hacia la casa, y dice buenos días, buenas tardes o buenas noches, o usted dice, ese niño es educado. Entonces yo creo que el comportamiento de nuestros hijos va a ser aplaudido, va a ser alabado o también va a ser menospreciado. Pero los hijos son el reflejo de lo que se aprende en casa. Los hijos son reflejos de lo que se aprende en casa. Y yo creo que si lo que estamos enseñando a nuestros hijos en nuestra casa va a definir cómo se van a comportar allá afuera. El reflejo de un adolescente, de un niño, es lo que recibe desde su casa. Amén. Note qué interesante ese punto que describe nuestro hermano. Por eso es necesario que usted sea el primero que refleje su personalidad en Cristo Jesús. Por ejemplo, pastor, yo recuerdo un episodio, y voy a hacer este énfasis aquí en cámara, sí, de un padre que le dijo al hijo, no me grites, no me alces la voz. Pero le dijo, papá, pero si me estás gritando, me estás diciendo que no me grites y me lo estás diciendo gritando. Entonces, muchas veces queremos corregir
sin estar corregidos nosotros mismos. Muchas veces queremos instruir sin primero nosotros recibir la instrucción. Usted acaba de decir algo, pastor, de que usted puso el ejemplo de su hija y que habla este tema con firmeza porque en su casa se practican estos hábitos. Sí. Y con toda moral y con su frente en alto, usted comparte esto. Claro. Yo creo que para que la palabra de Dios haga un cambio en la vida de sus hijos, primero debe hacer un cambio en su vida. Y eso es vital. Amén. Un cambio que no es difícil. Sí. Porque si ya aceptamos al Señor Jesucristo, sencillamente es llevar el parámetro bíblico, entender los mensajes que recibimos. Todo esto es de practicarlo. Por eso allá en Santiago, el capítulo 1, nos dice que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Porque muchas veces ni oidores, porque quizás la persona está allí y la mente está por otro lado. Pero no ese es el punto, mi hermano, no ese es el punto, sino que usted escuche, sea receptor de la palabra de Dios y empiece usted, como nosotros, no somos perfectos ni excelentes, pero estamos ahí esforzándonos por agradar al Señor, ¿verdad? Porque somos carne, somos humanos, ¿verdad? Pero lo importante es llevar a cabo nuestro testimonio. Entonces, refleje lo que es usted. Y si está dando una mala imagen, eso es lo que va a dar allá afuera su hijo o usted mismo. ¿Ven? Así que gracias, pastor, por esa reflexión, esa anécdota. Amén. Y eso es verdad, porque muchas veces eso es lo que más se escucha muchas veces, los gritos. Sí. Mi esposa dice una frase que es patente en la casa y es patente en la iglesia que pastoreamos. Y patente también, es decir, que está establecida en nuestras amistades. Mi esposa dice, si gritas, no te escucho. Si gritas, no te escucho. Parece un contrasentido. Pero muchas veces el gritar es un sinónimo de debilidad, de ofensa. Entonces, tenemos que nosotros asegurarnos que lo que compartimos lo vivamos y lo reflejemos. ¿Por qué? Porque voy a poner este ejemplo. Si un padre tomador de licor le dice a un hijo, no tomes, hijo, el consejo es bueno, pero el reflejo es malo. El reflejo es malo. ¿Por qué? Entonces, porque no está asumiendo él ese compromiso. Entonces, nosotros como padres tenemos que asumir el compromiso. Pero es falta de hambre y necesidad de la palabra de Dios. Si tú le preguntas a gente adulta, ¿cuántos textos bíblicos usted se sabe? ¿Cuál es la porción diaria que usted tiene con Dios acerca de su palabra? Y ahora hay muchas facilidades. Tenemos la Biblia como un libro como tal. Tenemos devocionales diarios que distintos escritores, distintas editoriales hacen con fecha de calendario. Sí. Se está buscando la manera de cómo las personas, de cómo el cristiano pasa un tiempo con la palabra de Dios. También tenemos la Biblia en audio. Mientras usted va conduciendo su carro, usted puede escuchar la palabra de Dios. Ponerle en pausa si hay una parte de la palabra que se identifica con su tiempo presente. Dios nos está hablando de muchas maneras y de distintos métodos. No hay excusa alguna como para no estar familiarizados con la palabra de Dios. Así es, estamos muy de acuerdo en eso. Amén. Así que está escuchando, hermano, familias, están escuchando, no hay excusa, hay muchos medios y hay que hacerlo sencillamente. Ahora, Eclesiastés capítulo 12, el proverbista Salomón decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud,
antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuántos de los padres pueden pronunciar esto a sus hijos? Le pueden decir, hijo, hay un creador, tú eres especial, nuestro Dios es especial, Él es grande, Él es soberano, Él es maravilloso, Él es bueno, Él es misericordioso. Y yo creo eso, 100%. Ese es Dios, todo lo que usted acaba de decir, así es Dios. Así es. ¿Y por qué yo creo eso? Porque aunque yo no nací en un hogar cristiano fundado, hasta mi juventud yo fui guardado por la misericordia del Señor. Y eso que no me dijeron, acuérdate de tu Creador. Pero nosotros que estamos conscientes en eso, usted le ha dicho a sus hijos, nuestro Creador es el que hizo los cielos y la tierra. Él es el que ha hecho todo el universo, etcétera, etcétera. Es muy importante que usted le enfoque esto a sus niños, a sus hijos, porque de esto viene la fe, viene el interés. El no hacerlo, naturalmente, va a causar en la mente de los niños prácticamente una distracción y inclusive puede llegar a un punto de hasta de ateísmo. Sí. Es decir, que no crean en un Dios. Sí. Porque se han escuchado casos, Pastor Andrew, de que en las escuelas han llegado niños con un poquito de fe que el padre le enseñó, ya sea en cualquier denominación. Y cuando vemos que ya están hasta la universidad, se hacen ateos. Sí. ¿Por qué? Porque no se les sembró la palabra de Dios. Y eso que fue un poquito, y ahora que no se hace, entonces usted tiene que proyectarle fe a sus niños, a sus hijos, y para que puedan ser personas que den una imagen diferente ante la necesidad, ante la sociedad, ¿verdad que sí? Así es, así es. Amén. Instruirlos en la palabra de Dios es ponerlos en las manos de Dios, es educarlos, es inculcarlos en su mente y en su corazón, porque lo que reciben muchas veces en las escuelas, en las universidades, son ciertas enseñanzas que atacan su fe, que niegan a Dios. ¿Cómo un niño puede contrarrestar la teoría de la evolución? La teoría de Charles Darwin con Génesis 1 y Génesis 2. Así es. Entonces, cuando tú detectas algo que quiere contrarrestar la palabra de Dios, es porque el niño, el joven, el adolescente tiene la palabra de Dios dentro. Un cajero de un banco se le hace fácil detectar el billete falso del verdadero. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a trabajar, a lidiar cada día, todo el día con eso. Nosotros debemos de familiarizarnos mucho con la palabra de Dios. Nuestro alimento diario, nuestro devocional diario, y es lo que sostiene nuestra vida. La palabra de Dios tiene poder. Por la palabra Dios hizo este mundo. Primero Dios habló y las cosas fueron creadas. Amén. De acuerdo, de acuerdo. Amén. Ahora me gustaría que nos vayamos al Nuevo Testamento y podamos ver Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 4. Hay algo muy interesante aquí que nosotros sabemos que este mensaje es directo para aquel que es llamado a un ministerio y es algo especial, por supuesto. Y este verso precisamente lo indica. Pero si lo relacionamos con la vida cristiana, el padre de familia, como la madre de familia, son los indicadores, lo estamos reiterando varias veces, son los representantes de sus hijos.
son la imagen de sus hijos. Se habló de que son el reflejo de sus hijos. Entonces, el consejo es que usted pueda gobernar bien su casa, pueda dirigir bien su hogar, para que sus hijos, pues prácticamente tengan buenos frutos. Así es. ¿Verdad? Ellos sean sujetos a usted principalmente, a Dios y, bueno, a la iglesia, al ministerio. ¿Verdad? Que se ven, pues, muy desordenado, algo que pues, lleguen las familias y no adoren a Dios. Los hijos quizás distraídos por allá, quizás los hijos allí en el templo con el celular, o escribiendo algo, distraído, yendo al baño a cada momento. Y quizás el padre sí está alabando y adorando al Señor. Bueno, eso es delicado. ¿Ves? Eso significa de que no está gobernando bien su casa. Sí. Y este es el reto. Este es el reto y este es el deseo del Señor, que usted guíe a sus hijos para que también adoren al Señor, tengan una vida disciplinada, que cuando lleguen a la casa de Dios, es admirable que en verdad podamos ver a un niño, a un adolescente adorando al Señor, algo que en verdad se ha minimizado en muchas congregaciones. Entonces, querido hermano, querida familia, necesitamos que usted, para su bien, pueda gobernar bien su casa, para que sus hijos, aleluya, den también una buena imagen. Amén. Y va a ser de grande bendición, porque sabe hacer esto, va a traer a otras personas que no conocen de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué opina, pastor? Así es. Nosotros tenemos que, la palabra de Dios debe ser predominante. Debe ser predominante y debemos de ver hacia dónde va. Gobernar tiene que ver con saber dirigir. Con saber dirigir, con tener bajo dominio. Nosotros como padres somos los responsables de lo que pasa con nuestra familia, de lo que pasa en nuestro hogar. Y volvemos a lo que decimos hace un momento, que nosotros somos un ejemplo para ellos. Debemos de estar nosotros al tanto. Debemos de estar al tanto por la más mínima cosa. Yo recuerdo que mi hijo pellizcó a mi sobrina. Y con algo que estaba viendo en el celular, que yo dije, esto es infantil. Pero la caricatura, el personaje de la caricatura, le pellizcó a una niña. Y entonces él vio y lo hizo con su prima, más pequeña. Nosotros tenemos que tener el cuidado, porque nuestros ojos, nuestros oídos son el alimento del alma. ¿Qué es lo que estamos nosotros percibiendo? ¿Qué es lo que nuestros hijos están viendo? ¿Qué es lo que están escuchando? Porque eso marca su conducta, eso marca su temperamento. Entonces Dios nos manda a gobernar, a que nosotros tengamos el control de nuestra familia. Es bueno que un padre, una madre, sean los proveedores. Ese es un rol extraordinario, trabajar y ser los proveedores. Amén. Cuidar de su salud física, está bien. Y la mayoría de los padres hacen eso. Proveen ropa, proveen zapatos, proveen lo necesario para ir a la escuela. Pero, ¿qué tan proveedores de la palabra de Dios somos? Amén. ¿Qué estamos haciendo nosotros para inculcar lo espiritual? El temor del Señor se aprende. Yo muchas cosas que yo sé es porque mi padre me las enseñó. Si a sus hijos les preguntan, ¿qué te ha enseñado tu papá acerca de la palabra de Dios? ¿Qué responderían sus hijos? ¿Qué responderían sus hijos? ¿Cuántas veces nos sentamos con ellos a platicar?
el problema de hoy en día es que nosotros no escuchamos ni siquiera las inquietudes de nuestros hijos. Una vez yo estaba viendo un caso con una familia de la iglesia que pastoreo. Me dijo, pastor, yo no voy a escuchar a mi papá ni a mi mamá. Y no paso tiempo con ellos porque ellos no lo hacían conmigo cuando yo era pequeño. Ellos no me escuchaban a mí, ahora yo no los escucho a ellos. Cuando tenía una pregunta, estoy ocupado, estoy cansado, estoy rendido, estoy agotado. Pero las cosas se invierten al pasar el tiempo y los años. Entonces, el mundo es una ruta, es un camino. Y que cuando se la trazamos bien con la palabra de Dios, nosotros los hijos vamos a saber elegir bien. Amén. Sí, amén. Porque el consejo que Dios da es un consejo de instrucción, es un consejo de prevención. Claro. La palabra de Dios previene. Así es. Y si la palabra de Dios me dice a mí, no robarás, es porque Dios no está de acuerdo. Es porque Dios no está de acuerdo con el robo. Entonces, ¿y cómo se le enseña? Le voy a poner este caso. Nosotros debemos de ser guardianes de nuestros hijos. Amén. Usted, padre, un consejo que mi papá lo hizo conmigo y que yo se lo doy a los hermanos de la iglesia y yo lo doy aquí en este momento. ¿Revisa usted la mochila de su hijo? Yo recuerdo que cuando yo llegaba con un lápiz que no era mío, mi mamá me decía, esto yo no te lo compré. ¿Cómo lo obtuviste? Es que se lo tomé de la silla de mi compañero. Eso se llama robar. Entonces, mañana vas y se lo entregas y te disculpas. Porque lo que no se corrige, se estimula. Y los asaltantes, los atracadores, comienzan con lo mínimo. Entonces, yo creo que debemos de prestarle mucha importancia con lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Inculcándole valores de la palabra de Dios. Inculcándole el amor a Dios, el amor hacia los padres, el amor hacia el prójimo. Porque la Biblia habla de eso. La Biblia habla de eso. Amén. Excelente. Así es. Hay un caso de que es muy diferente a lo que comentaba del muchacho que dijo, yo no voy a escuchar a mis padres porque ellos no me escucharon desde pequeño. Sí. Este caso es lo contrario. El padre atendía al niño, estaba atento, le leía libros y le contaba historia. Y llegó el muchacho, este niño, perdón, a ser hombre, y ya el papá estaba anciano, señor. Y el papá estaba junto con su hijo, ya adulto el hijo, el señor anciano. Su papá no podía hablar y le decía, le quería decir, pero solamente le señalaba el papá, Sí. ¿verdad? Y el hijo no le entendía y el hijo estaba enfadado y se molestaba y pues no quería inclusive estar con el papá. El papá se levantó y fue a traer un libro que tenía, una libreta de apuntes, y entonces le dijo el papá al hijo que le empezara a leer. Y lo que decía pues era prácticamente la historia del mismo muchacho cuando era niño. ¿Qué es lo que hacía el papá cuando él era niño? Entonces, obviamente que el muchacho pues, fue redargüido, Sí. quebrantado por ese mensaje que el papá tenía ahí. Es decir, que independientemente, porque los hijos cambian cuando van creciendo, pero esto no indica que nosotros debemos de dejar de aconsejarle, porque hay dos cosas: se van a quedar con el consejo o lo van a dejar, pero es nuestra responsabilidad siempre dárselos, aunque estoy muy seguro que el consejo, el buen consejo,
siempre va a dar fruto. Sí, amén. ¿Verdad? Sea que el joven se ponga rebelde o no, tiene que haber quedado algo en ese joven. Y me gustaría ver precisamente lo que dice Efesios capítulo 6, verso 4, y nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, Colosenses 3:21 nos dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Lo que podemos entender aquí es que creo que a los adolescentes se trata de conversar con ellos, de hablar con ellos, ¿verdad? Ya no se trata de gritarles, como ese caso, ¿verdad? No se trata de agarrar un azote y pegarle, no se trata de eso, sino llegar a una conversación con ellos, a darse a entender, a buscar el perdón, etcétera, etcétera. Porque lo contrario, es allí los problemas que son graves. Yo creo que si desde niño se empieza a criar al niño, y ahí está en la Escritura, ¿verdad? Proverbio 22. Instruye al niño en su camino. ¿Verdad que sí? Entonces, si se instruye desde pequeño al niño, pues adolescente, pues va a ser menos la batalla, ¿verdad? Porque se dice que la adolescencia es la etapa más fuerte, y es verdad, porque pues se está conociendo otro ambiente, las neuronas se están despertando en los muchachos. Bueno, casi estamos concluyendo. Díganos algo para casi concluir, Pastor Andrés. Estimado hermano, amigo, pase tiempo con sus hijos. Amén. Aparte, un tiempo de calidad. Una vez mi hijo juega béisbol, y yo estaba tirándole la pelota, pichando, y él estaba bateando. Y él me dijo: papá, bríndame un tiempo de calidad. Y eso es lo que debemos de hacer. El tiempo con los hijos debe ser un tiempo de calidad. Desconectarnos del trabajo, de las ocupaciones, de los compromisos, y enfocarnos en ellos con la palabra de Dios. Cuando estudia la palabra de Dios alegremente. La instrucción no es lo mismo que regaño. La instrucción es la enseñanza. Claro. Es la exposición del mensaje de Dios a tu hijo. Pasa un tiempo de calidad con tus hijos, con tu esposa, y Dios va a obrar. Nuestro mayor tesoro es nuestra familia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que ahí está el consejo, familias queridas, en el nombre del Señor Jesús. Tome ese consejo y vuelva a ver el programa para que, si se quiere edificar una vez más. Amén. Y deseamos en el nombre del Señor Jesús que usted se levante, que tome ánimo, que pueda decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, ahí no hay nada afuera, todo. Sencillamente hay que caminar, hay que darle tiempo. Así como dijo nuestro pastor, calidad con sus hijos, ¿verdad? También hay que dar esa calidad con nuestro Señor, con Amén. La palabra, y prácticamente vendrá esa gran bendición. Así que Dios le bendiga ricamente, y deseamos que usted siga adelante, tome, aleluya, esa fe en el Señor Jesucristo. Amén. Así que Dios le bendiga ricamente. Pase un buen tiempo y shalom, shalom. Por el día de hoy, el